Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ir con las preguntas que tenéis aquí en el chat. Las podéis ir escribiendo o también pidiendo el turno para participar por el micrófono. Vamos con la primera pregunta, que es de Glenda. Glenda, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. A ver, yo quería en el planteamiento que te hago, a ver si es que está fallando algo. A ver. Si yo quedo con alguien a quien creo que tengo muchas ganas de ver y finalmente esa quedada no se lleva a cabo por cualquier circunstancia, de ahí yo puedo saber que yo creía que tenía ganas de ver a esa persona, de encontrarnos, pero no es así. Ujú. Entonces, eh, ya puedo saber, basándome en esto, cuando en ocasiones puedo no tener tantas ganas de ver a alguien y entonces no me sorprende que algo no se dé, ¿no? Que ese encuentro no se dé. Y también puede suceder al revés, que no hay como mucha motivación, en cambio ese encuentro sí que se da. Sí. La Entonces, pregunta. la pregunta es, ¿solo por los hechos o, como nos planteabas el otro día en la sesión, o es que yo puedo discernir previamente lo que, lo- la motivación que tengo? Porque a mí me ha ocurrido que en ocasiones siento que no estoy muy motivada, en cambio el encuentro se da. Pero entonces tu pregunta tiene que ver con el resultado o con lo que motiva el resultado. Quiero entender como todos los aspectos de esa situación. ¿Por qué en ocasiones quiero y no se da? Entonces, por los hechos sé que no era cierto que tenía tantas ganas, Sí. pero también ocurre que siento a veces que no estoy tan motivada, o sea que, bueno, si se da bien y si no, no, pero en cambio se da. Con lo cual es como que no hay no hay mucho desarrollo hasta que no se ve por los hechos. No ves una correspondencia, ¿no?, entre la emoción y el Exacto, hecho. Es lo que estás exacto, diciendo básicamente. exacto. Sí, que es como que siempre me tengo que quedar en los hechos. Y por lo que tú explicabas es que no sé si yo no te estaba entendiendo, efectivamente, no te estaba entendiendo, como que hay algo previo que te puede decir em, lo que realmente quieres. Pero ellos me en los hechos, no siempre atino, puede ir por ambas partes. A ver. Como los pensamientos ocurren tanto a nivel consciente como inconsciente, no siempre se reconoce, o no necesariamente siempre se reconoce, el verdadero deseo que hay. Porque este puede estar bloqueado o eclipsado por otras emociones. En definitiva, lo que sí podemos afirmar es que siempre ocurre lo que deseas en el nivel en el que esté este deseo. Ahora dices, a veces creo que quiero una cosa y no ocurre. Otras veces parece que no me importa tanto y sin embargo ocurre. ¿Lo deseo entonces o no lo deseo? Solamente deseas lo que ocurre. En esto no hay regateo posible. Ya, y no hay una forma quizá de ir desarrollando eso, porque si somos capaces de desarrollar ese sentimiento previo a lo que ocurre o no, podemos ir sabiendo realmente
qué es lo que queremos inconscientemente. Para eso tienes que tener cierta sensibilidad con respecto a discernir esas emociones, claro. Ujú. Ese es el problema, que no siempre se distingue bien qué es lo que está ocurriendo. Porque eso que dices tú, yo me contaba que quería, en base a los hechos, se ve claramente que no, y que no se ha identificado lo que había debajo. Ujú. Entonces Claro. no es cierto que se quisiera, y ahí estamos hablando de algún nivel de disociación. Porque no hay una correspondencia entre lo que dices que sientes y lo que muestra la situación. Entonces esto es lo mismo a la inversa. Cuando crees que no te apetece mucho algo y sin embargo ocurre, porque la disociación es en ambos sentidos. Claro. Entonces, bueno, no podemos desarrollarnos ahí, sino más bien utilizarlo como un barómetro para ver cuántas Cuando hablas veces de vamos. desarrollar, ¿a qué te refieres? Sí, desarrollar una capacidad para discernirnos más, para saber realmente si lo queremos o no, si lo Sí, podemos claro. desarrollar. Claro, la capacidad de discernir entre una emoción auténtica y una falsa. Mm. Si tú hubieras visto la verdadera emoción que estaba de fondo en esa situación, no te habría extrañado el resultado. Porque hay una correspondencia, de hecho siempre tiene que haberla. Vale, es que el hecho es que como que los resultados ya no, cada vez extrañan menos. Como Claro. ya aceptas, pues ya no extrañas, pero sí que es cierto que Sí, pero eh, cuidado, cuidado porque la aceptación no está reñida con el reconocimiento emocional. Es decir, que tú aceptes el resultado que sea no hace necesariamente que estés más sensible a la verdadera emoción que ha producido esa situación que has aceptado después. ujú, No hay una relación directa necesariamente ahí. ujú, sí, ¿Ves sí, eso? sí, Es sí, sí, solamente una cuestión, ya que hablamos de desarrollar algo, es solamente una cuestión de desarrollar la sensibilidad para poder reconocer la verdadera emoción que está ahí detrás. mm. Sí, estaba pensando, justo hoy me ha pasado, ¿no? Voy a llevar a cabo pues, un emprendimiento, ¿no? Y esta mañana me siento como, uff, madre mía, la de tarea que me va a traer, la de complicaciones y tal. Por una parte quiero, porque he puesto muchas Ujú. energías y veo el resultado que va a ser beneficioso para mí, pero por otra parte, y oye, pero por otra parte veo eso, ¿no? Todo el esfuerzo que me va a suponer y ahora mismo pues me encuentro cansada. Sí, Entonces me han llamado y cuidado porque a lo mejor ya no se da. Estaba todo muy atado, iba todo para adelante y de repente, uy, que no. Y entonces he pensado, digo, claro, si es que hoy estoy, o sea, estoy con el pensamiento de que estoy cansada, de ujú, que, uff, vaya tarea. Entonces sería sí, algo así, ¿no? Como que vale, hay distintos niveles. Yo por una parte sí que quiero, pero hoy casualmente veo, estoy más enfocada en todo el trabajo y esfuerzo que me va a suponer. claro, en esta situación concreta que estabas planteando, em, se daba la duda acerca de quién no quería, ¿no? Porque hablábamos de un grupo, hablábamos de mí, lo digo para poner en contexto a la gente que escucha. Entonces, tú dices, pero entonces tú tampoco querías. A ver, esto, la distinción aquí, para ver de dónde surge, tiene que ver con cómo te posicionas ante la emoción. Imagínate que alguien te hace una invitación para hacer alguna actividad, lo que sea. Y tú observas, imagínate esto de una forma exagerada, ¿de acuerdo? Tú observas que la invitación que se te está haciendo no implica una verdadera motivación. Es decir, la persona lo está haciendo por compromiso. No estoy diciendo que fuera el caso en este ejemplo de que estamos hablando del grupo. Estoy hablando ahora de esta situación hipotética. El hecho mismo de que tú veas que no hay una verdadera implicación o motivación por parte de la persona, por su actitud, por sus gestos, por su tono de voz, hace que tú observes esa falta de interés. Ahora, alguien te puede decir, pero entonces tú tampoco estás interesado, ¿no? Porque está en tu experiencia. Tú estás observando lo que está ocurriendo.
Otra cosa es que estés implicado o que te afecte eso. ¿Ves la diferencia? Sí. Que te impliques es lo que hace la diferencia. Cuando hablo de implicación no me refiero a no tener un compromiso con esa situación o con esa persona, sino que eres receptivo a lo que está llegando y lo observas. Y tú tienes la buena disposición, pero observas que el mensaje no surge del lugar adecuado. Por la razón que sea, tampoco estamos aquí entrando en una valoración, esa ya la haremos en otro momento. Pero lo que llega es eso, entonces tú respondes a lo que llega. Tampoco significa que haya una afección por ello. Simplemente lo observas y entonces reconoces, no hay aquí una verdadera invitación. Eso es todo, no va más allá. Y eso tiene que ver con el desarrollo de esa sensibilidad a la distinción de ese tipo de emociones. Si de pronto la persona vuelve a hacer la invitación y surge ahora del lugar adecuado, evidentemente eso se reconoce igualmente y seguramente se lleve a la práctica. Sí, sí, es desarrollar la sensibilidad. Claro, distinguir entre unas emociones y otras. Claro, ver que hay distintos niveles, ¿no? Que realmente se pueden entrecruzar distintas emociones. ¿Cuál es la que está operando realmente, ¿no? Claro, puede haber En cada confusión en ese momento. sentido, sí. Claro. Y por ejemplo, cuando aparece una persona que se enamora de ti y tú no, de la otra persona, ¿De mí o de eso ti? de cualquiera, Sí. de cualquiera, ¿no? Y, y, y tú no lo sientes, eso Entonces, se haría la misma lectura. claro, entonces atraes a una persona que lo que busca es frustración Ujú, y te elige a ti, quizá porque tú no vayas a corresponder a ese tipo de atracción precisamente porque a lo mejor tú no te sientes motivada en ese sentido, en el aspecto de buscar situaciones que propicien la frustración o algo disfuncional. ujú, Todo depende, como decimos, a ver, los demás pueden proyectar sobre ti y tú sobre los demás. ¿Qué hace la diferencia? Jesús lo explica en el curso. La respuesta que tú des a la situación. Otros pueden proyectar sobre ti y atacar o creer que están atacando. ¿Está bien? Eso es lo que hicieron con Jesús. ¿Qué hizo él con esa proyección? No la reforzó, puso la otra mejilla, es decir, dio un nuevo enfoque. Un enfoque distinto a aquel que se estaba proyectando sobre él, que es lo mismo que decir que no se responde al ataque. ujú. Ok. Vale, ¿Vale? pues Entonces, sí. para ver una distinción clara entre la proyección de otros o tu proyección es la emoción. Cuando tú proyectas, proyectas porque hay miedo. Cuando los demás proyectan, si no suscita ese miedo en ti, no tienes por qué recoger esa proyección. No tiene por qué haber una correspondencia directa o al menos el nivel en el que se da la interacción no es el mismo. Otros proyectan miedo sobre ti y tú puedes aprovechar esa situación, por ejemplo, para desarrollar la paciencia o la comprensión. ¿Ves? Hay una interacción, evidentemente, está en tu experiencia, pero el enfoque que se le está dando cada parte, que le está dando cada parte a la situación es completamente distinta. Claro. Mm. Sí, me han surgido más por el camino, pero más dudas ahora según estabas hablando, más planteamientos, A ver. pero se me han ido, se me han ido, Ujú. se me han disipado. Bueno, si me vuelven, vuelvo a coger turno. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Luis Javier, por favor. Luis Javier, ¿estás por ahí? Sí, ¿se me oye ahora? Sí, ahora sí. Vale. Hola, buenas a todos. Hola. Buenas tardes. Andrés, tenía tres preguntillas. Como siempre suelo participar cada 3 meses, pues Ujú. me salen tres preguntillas. Una por Mira, mes. Vamos con sí, ello. mira, a ver, mi madre falleció en julio. Bueno, una señora con 88 años ya, y en fin. Pero bueno, ya sabemos todos lo que supone, ¿no? La muerte de una madre, en fin.
más o menos, ¿no? Y si no tienes tampoco integrado el curso de milagros, pues claro, ahí ves, en fin, todas las cosas que bueno, que yo he visto, aunque bueno, estoy tranquilo, en paz, creo que ya también se ha ido en paz, en fin. Pero bueno, a la semana, una hija de unos amigos míos con 18 años, pues muere en un accidente, a la semana. Y al día siguiente, pues, bueno, en mi pueblo, en un pub, un chico que trabaja de noche en la puerta y tal, bueno, unas personas de raza gitana, pues lo asesinan, ¿vale? O sea que tengo ahí 3 muertes en poco tiempo, ¿no? Que más o menos pues me tocan y tal, y bueno. Entonces la pregunta que me surge es, ya que, como tú dices, bueno, como el curso dice, ni el nacimiento es el principio ni la muerte es el final, entiendo que sigue ese periplo conciencial, ¿no? De los 3. ¿Bien? Uh-huh. La pregunta es, ya que cada uno ha muerto de una manera diferente, ha desencarnado de una manera diferente, ¿ese periplo conciencial es diferente también en cada uno? No sé si me explico. Cada uno está en el punto en el que se encuentra y eso depende mucho de la combinación de experiencias de aprendizaje que haya vivido. Es complejo hacer una valoración exacta del punto en el que se encuentra cada persona en función de la forma en la que se manifiesta. Aunque suele haber una correspondencia entre fondo y forma, no siempre la forma responde literalmente al punto en el que se encuentra la causa. ¿Sí? Entonces, esto sería una especulación, hacer una valoración de este tipo. Aunque pueda haber aspectos generales que pueden mostrar dónde está la persona y se vea una correspondencia, una congruencia entre, como digo, las causas, sus creencias y los efectos, su forma de vida, se corre el riesgo, si no se conocen más datos, simplemente de especular. Ya, yo me refiero a si influye la forma de morir en su periplo conciencial. Pero es que volvemos a lo mismo. Como no sabemos cuál es el uso que se hace de ello, tampoco sabemos cuál es el beneficio o la repercusión que pueda tener sobre la persona. Porque depende de, por ejemplo, si se utilizó para reafirmar una idea victimista o se utilizó para trascender un límite, ¿ves? Entonces el resultado de aprendizaje no puede ser el mismo desde una perspectiva o desde otra. Ya. Vale. Bueno. Y de la otra, quería preguntarte también, porque como he escuchado en algún vídeo, en algún audio, no sé, sobre la noche oscura del alma, yo, bueno, pues últimamente sigo mucho la vida, sobre todo la obra de San Juan de la Cruz. No sé si tú conoces algo. No la conozco. De la obra, no la conoces. Vale. No. Nada, entonces era para ver qué valoración podías hacer acerca de, ya que habla tanto de la noche oscura y demás, pues en sus poesías y demás, y era por preguntarte en fin, cómo se metería en el curso de milagros, o ¿entiendes lo que quiero decir? Bueno, pero lo que pasa es que él no es el único que ha atravesado esa experiencia. Entonces, si a lo que te refieres es a la noche oscura del alma de por sí, independientemente de quién, De quien sea. claro, de quién hable sobre ella, la noche oscura del alma podría llamarse un periodo de transición entre un sistema de pensamiento y otro, entre el sistema de pensamiento del ego y el del espíritu. Entonces es un periodo especialmente importante en el sentido de que la mente se encuentra temporalmente sin una estructura clara que le pueda servir de soporte. Y eso produce una profunda sensación de ir a la deriva y de no tener ningún lugar en el que poder apoyarse. Porque al cambiar la estructura de los pensamientos, al cambiar el paradigma vital de identidad existencial, tiene que producirse toda una serie de ajustes que requieren un tiempo. Y la mente necesita respuestas ya, pero no las tiene. Necesita respuestas porque ha basado su seguridad en conceptos e ideas.
Desde la separación, como dice el curso, desde ese momento nadie ha tenido aquí certeza de nada. Entonces la mente intenta compensar esa falta de certidumbre con creencias que la sustituyen. Cuando una creencia o un sistema de creencias cae, porque se cuestiona o se pone en duda de alguna manera, lo que sucede es que la mente vuelve a retrotraerse a ese momento de la separación en el cual pierde el conocimiento, pierde la certeza y se rememora ese momento profundo de disociación que es la separación. Entonces es un momento o una etapa de bastante angustia precisamente porque no se tiene una base psicológica en la que apoyarse para propiciar algún tipo de sentimiento de seguridad. Cuando alguien se encuentra a gusto, en paz, satisfecho, es porque hay una correspondencia entre, como dice el curso, lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Hay orden y hay significado. La noche oscura del alma es ausencia completa de significado y por lo tanto miedo, terror, pánico a no tener una respuesta ante las situaciones que se presentan o siquiera ante la identidad que se cree ser. Entonces esto produce un profundo desasosiego, como digo. Vale, es que no sé, es que lo que es la obra, lo que es la poesía de San Juan me evoca mucho a, bueno, que ya hay un conocimiento bastante, vamos, sí, un conocimiento bastante, que estoy hablando de hace 500 años, claro, pero bueno, hay un conocimiento, hay eso que nosotros aquí en el curso yo veo que lo que se quiere decir es que hace falta una transformación, ¿no? Una transformación. Y bueno, no sé, me parece que en su poesía, pues bueno, ahí tiene una transformación, por eso es por lo que me llena y me llega tanto, por eso quería preguntarte lo de la noche oscura del alma. Vale, muy bien, Andrés. Y ya pues la última, a ver, yo no sé si aquí estoy equivocado, no imagino que sí, pero bueno, es decir, lo de las resistencias, cuando una persona niega el curso o niega cualquier cosa, entiendo que hay resistencias. Pero yo, por ejemplo, personalmente digo, bueno, si yo no solamente no lo niego, sino que además creo que, o sea, no sé, no es que lo tenga integrado, pero Acércate un bueno, poco más al micro, por favor. que digo, no es que lo tenga muy integrado, pero o no lo tengo integrado, pero sí que entiendo muchas cosas del curso y me llegan. Entonces yo digo, si yo no lo niego, ¿por qué las resistencias son tan enormes? Vamos a acordar que al menos no niegas una parte intelectual de lo que percibes del curso. Es decir, hay una resonancia y cierto reconocimiento. Y eso evidentemente no lo vas a negar porque iría en contra de tu propia coherencia. Pero estamos hablando de una parte intelectual que tu mente reconoce. Eso es lo que no niegas. Pero hay una parte más amplia y profunda que en algún nivel reconoces, pero que no es consciente. Y las resistencias entonces responden a ese aspecto que no es consciente para ti. Ajá. O sea, cuanto menos consciente seas de esa parte, las resistencias son mayores. De hecho, Entiendo. sí, hay una correspondencia porque por alguna razón has hecho de ello algo inconsciente. La inconsciencia significa la decisión de no ver. No lo veo y entonces lo oculto. Y al ocultarlo, creo que me protejo o me libero de ello. Pero debo saber el verdadero significado hasta cierto punto que tiene para protegerme de esa forma de esto. Entonces me quedo con una parte que es intelectual, que reconozco, porque no la podría negar también, no me encuentro en ese punto de negarla, pero a costa de negar el aspecto más profundo. Y eso es lo que produce la resistencia. Y la solución, por así decirlo, o si esto entra dentro del plan, el no verlo, ¿cómo Sí, salimos? pero
Pero veamos esto bien. El plan es un diseño para tu mente según el punto en el que tú estás. Y es un diseño hecho por ti, desde un aspecto consciente. Sí. Entonces, cuando decimos que algo no está en el plan, significa que la mente aún no está lo suficientemente madura como para afrontar ese aprendizaje. No es un plan caprichoso. El plan trata de aprovechar al máximo toda situación u oportunidad en la que te veas envuelto, pero no más allá de tu disposición. Por lo tanto, si el plan determina que no debe ocurrir, es porque todavía no es el momento, no porque no sea algo bueno o significativo. Entonces, la pequeña dosis de buena voluntad sería hacer consciente lo inconsciente, o tampoco hay que hacer. La pequeña dosis de buena voluntad es un don que no todo el mundo tiene. Vale. Pero no porque sea un reparto aleatorio de dones esto, no. Es un don porque tú te lo has dado a ti mismo a través de tu aprendizaje o también de estar harto, que es otra forma de decir lo mismo. Ya. Es decir, es algo que se despierta en tu mente cuando has vivido y experimentado lo suficiente como para dar cabida a otra alternativa, aunque no sepas muy bien todavía de qué se trata. Todo el mundo no ha llegado hasta ese punto, por eso todo el mundo no tiene esa pequeña dosis de buena voluntad. No está suficientemente harto como para estar receptivo a otra alternativa. Y puede que ni siquiera sea en esta experiencia, Sí, puede ser. en este sueño. Ujú. Ajá. Vale, Andrés, pues es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Adiós. Susana, por favor. Hola, Hola. aquí hay dos preguntas mías. Pone Susana y Susana, ¿puede ser o no? Sí, claro. ¿O solo una? Vale, porque es que he entrado con el móvil y luego he entrado con el portátil, así que me he equivocado. Entonces, bueno, que no son dos Susanas, vaya, que es la misma. Ujú. Bueno, quiero preguntar porque siempre te has referido a mí como que soy inestable, ¿no? Entonces me gustaría saber el por qué, ¿no? Que desarrollaras un poco más esto. ¿Por qué pienso que eres inestable? Sí, Esto va a quedar grabado, Susana. Me da igual. Sí. Ujú. Pues eres inestable porque tu comportamiento muestra inestabilidad. Vale. ¿Pero a qué es debido esto? ¿Por qué ¿Preguntas una ahora por persona la es causa de inestable? la inestabilidad? Sí, El miedo. ¿puede ser? Claro. Vale, siempre es el miedo. Sí, siempre. ¿Pero miedo a qué? Eso tendrías que profundizar tú y observar. ¿El miedo a qué? El miedo se manifiesta en situaciones concretas, pero esas situaciones concretas no son siempre la causa, sino la manifestación del miedo. Entonces puede ser que des muchas explicaciones o intentes descubrir muchas razones para ese miedo, pero no hay ninguna razón para el miedo. El miedo, siempre dice el curso, es tu invención. Es tu decisión de no amar. Porque solamente hay esas alternativas, miedo o amor. Entonces, si sientes miedo, evidentemente has decidido en algún momento no amar. Y eso es todo, independientemente de las múltiples formas en las que después se pueda manifestar este miedo. Pero este miedo se ha desarrollado desde... Es muy primario este miedo. O sea, uno no aprende el miedo cuando es adulto, sino que No ya estamos viene hablando siquiera programado. de la experiencia humana, cuando hablamos del miedo. De hecho, es el miedo lo que te trae a esta experiencia. Bueno, ya, eso lo entiendo. Pero entonces, cómo cambiar un poco esto? ¿Cómo empezar a ser más estable? Lo primero que hay que hacer para cambiar algo es reconocer que está ocurriendo. Y cuando digo que está ocurriendo no me refiero únicamente a los hechos evidentes que todo el mundo puede ver, sino al valor que esos hechos tienen para la persona. Porque mientras no se reconozca el valor que eso tiene para la persona, ¿cómo va a estar segura de que está dispuesta a cambiarlo? Muchas personas preguntan, como en tu caso, ¿cómo hago para cambiar algo? Y lo que siempre decimos es,
¿Cómo estás segura de que lo quieres cambiar? Puede ser que te quieras liberar del síntoma en tu vida que eso produce, pero eso no es ninguna garantía de que quieras cambiar nada. Entonces, lo primero y más sensato que hay que hacer es, puesto que eso te acompaña durante tanto tiempo, has invertido mucho en ello. Si has invertido mucho en ello, es porque debe tener mucho valor para ti. Si algo tiene mucho valor para ti, has establecido toda una serie de mecanismos de defensa para asegurarte de conservar eso. Por lo tanto, eso no va a desaparecer simplemente porque alguno de los efectos te estén incordiando o molestando un poco. Por eso lo primero que hay que hacer es ver lo que está ocurriendo, reconocer que se desea eso y convivir con ello un tiempo observándolo desde una perspectiva diferente de la que se ha estado utilizando hasta ese momento. Es decir, por ejemplo, reconociendo que eso se valora y se quiere antes de pretender cambiar nada. Pero, o sea, yo ya no quiero, es que no es que me quiera liberar de los síntomas porque me molesten o por, no va por ahí. O sea, es porque no quiero esos resultados. Ya sé dónde me lleva, entonces no quiero, ¿no? Sí, Pero sí que me pero gustaría cuidado saber. aquí. Si realmente no quieres algo, no ocurre. Si ocurre es que todavía lo quieres. Y si no reconoces que Pero no, todavía lo quieres, no estás ni siquiera en disposición de resolverlo. pero a ver, se tendrá que aprender, porque si siempre se ha ido por la carretera de la izquierda y nunca has conocido la carretera de la derecha, tendrás que saber cómo ir a esa, o sea, cómo transitar en esa carretera, ¿entiendes? Claro, pero para eso tendrás que darte cuenta del valor que tiene para ti ir por la carretera de la izquierda. ¿No crees? No, es que ya no le doy ningún valor. Si no le das ningún valor, no hay ningún efecto. Si hay efectos, hay valor. Esto sí que es algo brutal, porque... Pero es tan automático, decir, bueno, le quitas el valor y automáticamente te enderezas. ¿Va así eso? ¿Cómo puede haber una consecuencia, dice el curso, si no hay una causa que la produzca? Ya. Pero es que hay un proceso en todo esto, ¿eh? No es tan mecánico. Hay un proceso y cuando hablamos de proceso hablamos de tiempo y por lo tanto de resistencia. Hay un proceso que significa que te estás planteando si es posible que valores algo diferente. A eso lo llamamos proceso. Pero la decisión de dejar de valorar algo es instantánea. No hay proceso en una decisión. Hay proceso hasta que se toma una decisión. Es como si dices, como hemos comentado alguna vez, estás en un trampolín a 10 metros de altura y tienes miedo de saltar y dices, estoy en proceso de saltar. No, estás en proceso de tomar la decisión de saltar. Saltar es un instante. Esto es lo mismo. O saltas o no saltas. Estar en proceso es no hacer nada de momento. Ya es un acto, claro. Ujú. Bueno, está bien que me lo pongas así un poco más a la tierra, porque a veces es muy abstracto a veces lo que dices. Entonces, es una decisión, ¿vale? Ujú. Entiendo. ¿Y te puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Vale. En cuanto a lo que dijiste de la familia disfuncional, em, dijiste que se tenía que cortar si quieres seguir, o sea, cambiar un poco, no sé si lo entendí bien, o sea, tiene que haber una separación, porque ¿Separación de qué si o de quién? quieres, o sea, si yo quiero tener una vida funcional y quiero desaprender esa manera de relacionarme de manera carente, pues no es posible relacionarse con la familia, porque es el origen del conflicto. A ver, la familia ni nada allá afuera es el origen de nada. Si no se maneja esto desde la responsabilidad, no se puede aprender. Pero entiendo lo que dices. Igual que el alcohol no es la causa de que alguien salga arrastrándose borracho de un bar. No es el alcohol, no es la familia, eres tú. Y no hay nadie más aquí responsable de eso que tú. A veces, como pasa con cualquier adicción,
sirve poner perspectiva. Pero esto es para todo, aplicable a cada situación. No estamos hablando de separación, sino de perspectiva. Esto en alguna ocasión puede ser útil, tomar distancia de una relación, de una situación, para verla mejor con más claridad, puede ser útil. En cualquier caso, la separación como solución nunca es realista porque siempre acaba poniendo la causa del problema afuera. Entonces, si tú nunca entras a un bar porque quieres mantener el problema del alcoholismo alejado de ti, el problema lo sigues llevando contigo, porque el problema no es el alcohol, es el uso que tú haces del alcohol. El problema no es la familia, es el uso que tú haces de la familia. ¿Sí? Entonces es importante, desde la responsabilidad, comprender que no tiene nada que ver con nada allá afuera, aunque inicialmente te lo parezca. Vale, pero ¿cómo vas a tener relación con personas o sea, yo lo que veo es que si me hago la víctima, entro en el clan. Si no me hago la víctima, fuera del clan. Mira, pero esto es muy ¿Entiendes? sencillo, no hace falta que tú hagas nada, salvo lo que consideres que es correcto. Si yo soy una persona conflictiva y lo que busco es conflicto contigo, y tú respondes a ese conflicto, mi actitud conflictiva se engancha con la tuya y tengo lo que busco. Si yo busco conflicto contigo y tú no respondes al conflicto, ¿qué voy a hacer yo? Puede ser que lo siga intentando un tiempo porque como lo he obtenido en el pasado, seguiré insistiendo. Pero cuando compruebe que no puedo obtener el conflicto a través de ti, ¿qué crees que haré? O cambio mi actitud o me voy. Eso es lo que hará cualquiera a tu alrededor cuando tú dejes de responder a ese tipo de provocaciones. Vale, porque no le doy valor tampoco, ¿verdad? Cuando no le des valor, ocurrirá. Mientras le des valor, el otro seguirá insistiendo. Claro. Porque habrá alguna resonancia con él. Vale. Vale, pues ya me ha quedado muy claro. Muchas gracias. A ti. Ana Belén, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Mira, quería preguntarte, intelectualmente sí que comprendo el valor que le pueda dar yo a alguna situación que se me pueda generar. Intelectualmente, aunque también reconozca la emoción, pero si no comprendo de dónde viene esa emoción, ¿cómo puedo sacarle el valor que tiene para mí? Es decir, ¿cómo puedo eliminar ese valor si yo realmente no comprendo la emoción aunque la sienta? No, no puedes. Necesitas identificar el valor, la causa de esa emoción. Pero también aquí nadie está eximido de responsabilidad. Es decir, lo único que significa que alguien no sepa la razón por la cual siente lo que siente es porque todavía no está dispuesto a verlo. Porque cuando alguien desea algo, se le dan los medios para lograrlo. Puede ser que tú digas, es que no tengo suficiente experiencia o conocimiento como para establecer la correlación entre causa y efecto. Bueno, seguramente cuando tengas la disposición aparezca la información que necesitas para que puedas llevar a cabo esa correspondencia. Alguien te lo dice o lo aprendes de alguna forma. Entonces, lo que tengo que hacer es poner atención a las pistas que me da el exterior o a las referencias que tengo del exterior, o realmente aquí tengo que poner atención a mis pensamientos para poder adivinar el valor que yo les doy. Como puede ser que estés disociada todavía, en cierto modo, de lo que hay en ti, y sin embargo lo que hay en ti inevitablemente acaba expresándose en tu experiencia, pon atención a tu experiencia. Puede ser que no puedas de momento mirar directamente en ti, pero como lo que está en ti acaba expresándose, será inevitable que lo veas.
Y además, ahí no hay, o es más complicado al menos que haya lugar a engaño. Es como mirarse en un espejo. Tú te puedes imaginar con respecto a ti lo que quieras, pero cuando te miras en el espejo, que es tu alrededor, entonces es más difícil que te engañes. Por eso es tan importante la relación con los demás, de cara a observar lo que nosotros nos ocultamos a nosotros mismos. Entonces el kit de todo esto sería que cuando me miro en ese espejo, realmente es como de poner todas mis resistencias, mis armas y aceptar lo que estoy viendo sin ningún tipo de autoengaño, es decir, aceptarlo tal y como estoy viéndolo en el espejo, sin más. Sí. Eso sería una buena disposición. Sí, para eso sirve lo que comentamos tantas veces sobre el sí preventivo. Mi hermano, por defecto, tiene razón, siempre. Siempre, porque se dirige a mí. Y lo que tiene que ver, o mejor dicho, la forma en la que se expresa o se dirige a mí, seguramente tenga que ver conmigo en algún nivel. Entonces voy a poner atención, a ver. Muchas gracias. A ti, Ana Belén. Silvina, por favor. Hola Andrés. Hola. Tengo dos preguntas. Si yo reconozco en mi experiencia que estoy buscando reconocimiento, aceptación o valoración por parte de la afuera, lo reconozco, sé que detrás está la creencia en la insuficiencia y quiero empezar a dejar de darle valor a eso. Pero no quiero dejar de comunicarme porque he notado también de que uno lo primero que hace es decir no me comunico porque sé que estoy buscando reconocimiento al final de cuentas, ¿no? Sí. ¿Cómo hago para comunicarme? Digamos, Sin desde el buscar lado aprobación, correcto. ¿no? Exacto, sin buscar aprobación, sino desde el lado correcto. Decir, bueno, no voy a cortar la comunicación, pero no quiero seguir dándole valor a mi insuficiencia. Por eso, ¿cómo puedo hacer? Pero ahí hay una trampa si te das cuenta, porque te quieres ahorrar la incomodidad que te produce sentir lo que crees, lo que piensas acerca de ti. Es decir, quieres puentearlo, quieres bypassearlo. Si tú valoras ser tenida en cuenta por los demás, ¿por qué no asumes completamente lo desagradable de esa creencia? ¿Por qué intentas evitar los efectos de esa creencia? Es decir, hasta que no vivas en toda su dimensión la consecuencia de tu creencia, no estarás en disposición de cambiar nada. Y es importante que esto se vea claramente. El cambio, para que sea consistente, debe ocurrir como consecuencia de haber agotado cualquier posibilidad de creer que la ilusión puede aportarte algo que tú quieras. Cuando intentas liberarte del efecto y sientes que eso es doloroso o incómodo, es porque todavía no tienes una total disposición y entonces crees que se te está privando de algo que valoras. Pero si tú ya estuvieras harta de buscar aprobación, ni siquiera te plantearías que eso pueda ser incómodo, porque sabrías que ya no quieres volver ahí. Lo que te genera incomodidad es la creencia en la tentación de volver. Porque eso produce un conflicto interno al seguir simultáneamente dos sistemas de pensamiento opuestos. Quiero la aprobación, todavía valoro la aprobación de los demás, y por otro lado soy consciente de que es disfuncional. Quiero ahorrarme la incomodidad de aceptar dos sistemas de creencias opuestos que me generan conflicto. Y lo que estás preguntando en realidad es ¿cómo puedo dejar de sentir esta sensación incómoda o desagradable? Y no tanto ¿cómo puedo dejar de valorar la opinión de los demás? Porque si lo preguntas es que la valoras. Entonces, si la valoras, ¿por qué no llegas hasta donde tengas que llegar, con esa valoración?
Sí, es cierto. Sí, sí, lo reconozco. Y bueno, lo voy a poner en cuarentena y revisar. Ujú. Y después tengo otra pregunta que capaz que es exactamente la misma, ¿no? A ver, Una vez vos dijiste como que nosotros podemos confiar, capaz que no lo estoy diciendo con las mismas palabras, ¿no? Que nosotros podemos Espíritu Santo, de que bueno, de que vamos a poder pagar nuestras facturas y poder solventar nuestros gastos, ¿no? La vida cotidiana. ujú. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo puedo confiar en el Espíritu Santo sin caer en ese ego espiritual de, bueno, Dios me va a proveer todo, yo no tengo que hacer nada? Porque el ego espiritual no paga las facturas. Por eso. Ujú. Y es Por muy los fácil caer resultados, ahí. por los frutos. Exactamente. Entonces, quizás le estoy dando demasiado valor a eso, ¿no? Y tengo que poner más acción. ¿De qué va? A qué concretamente le estarías dando valor? A ese ego espiritual de creer que mágicamente Dios me va a mandar la solución para que yo pague mis facturas y solucione mi estado económico, Vale, por y lo que tanto, realmente no estoy. lo que valoras es el control y a su vez la reafirmación del yo. Un yo espiritual, pero un yo. No un- una confianza en Dios o una confianza en el espíritu en ti, sino una confianza en un yo disimulado, disfrazado de espíritu, que se haga pasar por el espíritu para seguir siendo un yo, ¿no? Bueno, Porque aquí hablamos o del yo o el ego o del Espíritu Santo. Pero un yo espiritual o un ego espiritual no es el Espíritu Santo. Por lo tanto, es un ego. Eso significa que todavía se valora más el control basado en el miedo y en la creencia de que puedes elegir por tu cuenta lo que es mejor para ti que, que en la confianza en Dios. Estás poniendo al mismo nivel al ego que a Dios en cuanto a lo que consideras lo más importante, que sería la vida en este caso. ¿Cómo puedo vivir sin preocuparme? Y dices entonces, voy a dejar que el ego se encargue de controlar las cosas, porque no confío en que Dios lo vaya a hacer. Y eso lleva implícito un sentimiento de culpa inconsciente, porque como has atacado la realidad, has atacado a Dios, ahora no te crees merecedora de esa respuesta por su parte. Entonces elegir el ego, por muy espiritual que se crea, sigue siendo reafirmar el sentimiento de culpa. o sea que cada vez que detecto que estoy en control, o sea, yo me tengo que ocupar solamente de mi función especial, que es perdonar. Sí. Identificar permanentemente todos los pensamientos ocultos e inconscientes a los que has dado valor para alejarte de la realidad. Eso es todo. Esa es la única función de todos aquí, independientemente de la forma que adopte. Bueno, muchas gracias, Andrés. A ti. Maribel, por favor. Hola Andrés, ¿se Hola. me oye bien? Muy bien. Bueno, pues seguimos con el tema del valor. A ver. Mira, esta pregunta va relacionada con la del jueves en estudio, que le contestaste a una compañera. Te leo y te comento los puntos que no Ujú. entiendo. Decías, sobre el tema de la entrega. Los pasos iniciales era reconocer que había un conflicto y ver cómo te sientes con él. Y luego esto nos llevaba a la creencia que había detrás y la que, por lo tanto, valoramos, ¿no? La valoramos porque nos sirve para reafirmarnos como un concepto, como ya has comentado hoy, pero decías que ese valor que tiene para mí no garantiza que esté dispuesta a entregarlo, porque puede que no lo vea completamente. Te voy a leer todo, pero este sería un punto en el que no entiendo. Y luego dices, es decir, que lo he identificado intelectualmente y hasta que no conozca realmente emocionalmente, esto ya también me produce duda,
el Ujú. valor que tiene para mí, no lo he visto como es. Entonces, con este completamente, significaría que estaríamos hablando como dos partes, o dos, sí, como Dos dos niveles. partes, muy bien, dos niveles en el tema de la entrega. Un primero que yo reconozco que hago, que es el intelectual, pero que claro, como no he reconocido, o sea, no he visto completamente lo que hay ahí detrás, que no sé qué es lo de completamente. Mm, Bien, mira, cuando tú tienes un conflicto con alguien, sí, eres capaz perfectamente de reconocer que estás proyectando, ¿verdad? sí. Sin embargo, la proyección es un mecanismo inconsciente. ¿Qué Ujú. está pasando ahí? ¿Cómo es posible que puedas reconocer que estás proyectando y a la vez que la proyección continúe siendo inconsciente? ¿Qué estaría ocurriendo? Que no la estoy, que no la estoy reconociendo, no me estoy haciendo cargo de ella, Pero sin entonces embargo es continúa. cierto que es una proyección, sí la estás reconociendo, pero en un nivel. Ah, ¿Ves? Es cierto que es una ujú. proyección y la ves como tal, pero verla a ese nivel intelectual de reconocimiento no resuelve la proyección. La proyección se resuelve cuando identificas el valor que tiene para ti, porque cuando identificas ese valor, la proyección es imposible, ya que la proyección es siempre la manera de poner el valor no reconocido ahí afuera para conservarlo. Una vez que tú lo reconoces, no tienes la necesidad de protegerlo para conservarlo, y por lo tanto la proyección es innecesaria. Claro, pero cuando dices, yo puedo reconocer intelectualmente la creencia, ¿no? Por Como ejemplo, cuando tú reconoces la proyección, sí. eso es, en la insuficiencia, digo, pues aparece la creencia de la insuficiencia. Ujú. Pero claro, entiendo que esto es intelectual, pero aquí añades tú un paso que es reconocer realmente emocionalmente. Claro, en la emoción tú ya reconoces el valor que tiene para ti la proyección. Pero no hablamos de la primera emoción, de la primera parte, la de decir, emoción, No, estoy con no. ira. Vale. Ese es el resultado de la proyección. El resultado de la proyección es ese sentimiento. Cuando tú atacas, que es lo mismo que Mm. decir, cuando tú proyectas te sientes mal. Entonces reconoces emocionalmente que algo no va bien. Pero eso no significa que hayas identificado a nivel emocional la causa del malestar, que es precisamente lo que proyectas sobre otro. ¿Ves la diferencia? Te Entiendo lo estás, que me dices, sí, te estás dando entiendo lo que cuenta de me que te dices. sientes mal, pero no Sí, sabes por qué te sientes mal. Cuando sabes por qué te sientes mal, eso produce un reconocimiento emocional de la causa, a la que no has llegado al principio. está claro, porque como no te entiendo porque no he llegado ahí. Si no te Pero entendería. intelectualmente, Sí, intelectualmente lo puedes ver. Lo puedes ver. Igual que eres sí, capaz de ver la proyección, aunque sea a ese nivel intelectual, también puedes entender esto inicialmente a ese nivel. Hay una situación que a nivel infantil te mueve emocionalmente, pero como es algo antiguo, se ha vuelto inconsciente. ¿De acuerdo? Ahora sí. aparece alguien en tu experiencia que activa todos esos mecanismos infantiles. ¿Qué ocurre? Que te sientes mal con esa persona. No sabes por qué, pero sabes que te Mm, sientes mal. Ya estás reconociendo ahí sí, intelectualmente la proyección. Ahora hace mm, falta que descubras también cuál es la causa de ese malestar, que evidentemente no es esa persona. Todavía no has llegado a ese reconocimiento. Cuando hablo de emocional, es esa sensación de haber descubierto finalmente la causa de tu malestar. ¿Ves por qué hablo de dos niveles distintos? En el primero reconoces que estás en conflicto y en el segundo reconocimiento te das cuenta del valor que el conflicto tenía para ti y en qué se basaba. bueno, sí, te entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa es que quiero reconocerlo con experiencia, pero claro, no puedo porque no he llegado ahí. Claro, Yo creo que es eso simplemente lo que me ocurre. sí, Vale, pues nada, gracias Andrés. Ya está. sí. Mariana,
preguntas, ¿cómo podemos reconocer la verdad entre dos opciones que parecen correctas? Como por ejemplo invertir en algo que te gusta y ahorrar o sanear tus cuentas. Bueno, la forma de reconocer cuál es la verdad es de nuevo a un nivel emocional. Pero claro, hace falta cierta destreza o cierta sensibilidad, como comentábamos al principio en el caso de Glenda, para distinguir cuál es la opción correcta. Sin embargo, no te puedes equivocar, porque esto significaría que hay azar en el plan y eso no es posible. Si tienes que cometer lo que podríamos llamar aquí una equivocación, eso forma parte del proceso de tu aprendizaje, porque al menos te da un contraste. Tú tienes ahora, en este ejemplo que planteas, dos posibilidades. Una u otra y ambas parecen correctas. Sin embargo, solamente una de ellas puede ser correcta, porque son diferentes. Y tienes dos emociones ante cada posibilidad. Cada posibilidad te hace sentir de una manera. Y con la experiencia que tienes hasta este momento, valoras cada emoción y optas por la que consideras más deseable. Bien. Si finalmente esa opción era la correcta en función del resultado, habrás elegido bien en el sentido de que has elegido la opción que tiene que ver con la confianza, con la ausencia de sacrificio, de autocastigo y de dolor. Si has elegido mal, entonces tienes la oportunidad de aprender a identificar ese tipo de emoción en la próxima experiencia en la que te veas envuelta, para saber distinguir una voz de la otra. Pero en cualquier caso, la experiencia te ha servido para notar ese contraste. No se puede aprender sin equivocarse. Se aprende sobre la práctica y estamos hablando aquí de ajustes y de sutilezas entre dos situaciones que parecen muy similares, pero sin embargo pueden no serlo. Entonces es el transitar, estando alerta y consciente, lo que te va a ir mostrando la diferencia mediante estos contrastes emocionales. Vale, muchas gracias, Andrés. A ti. Wilber. Andrés, ¿podrías repetir los 4 que dijiste ahorita, que le dijiste a Mariana? Confianza, ausencia de castigo, sacrificio y... Se me fue una. No recuerdo, Lourdes. Vale, si alguien Pero- se acuerda, por favor. Sí. Sí, en cualquier caso estoy hablando de características propias de escuchar la voz del espíritu. ¿Sí? Puedes poner un montón de sinónimos más, todos relacionados con la voz del Espíritu Santo en ti. No te quedes únicamente con la palabra, sino con la resonancia que produce en ti cuando escuchas la voz adecuada. Gracias, Andrés. A ti. Wilber, ¿cómo puedo equilibrar mis motivaciones? Por ejemplo, quiero ser libre financieramente, pero sé que en el proceso de conseguir ese objetivo tengo que desarrollar ciertas habilidades, entonces estaría perfeccionando mi personaje al aprender todo lo que sea necesario para conseguir mi meta. Eso es una contradicción a lo que el curso nos dice, de no perfeccionar el personaje. Bueno, me alegra que hagas esta pregunta, porque alguien más la había enviado para que se tratara aquí durante la sesión de hoy. A ver, una cosa es perfeccionar el personaje con la intención de salvarte a través de él como sustituto de tu identidad real, y otra cosa es desarrollar tus capacidades, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Desarrollar tus capacidades, de hecho, es a lo que te invita a hacer el curso. Te invita a desarrollar tus capacidades debido a la situación en la que tú mismo te has puesto. De hecho, no hay otra forma de salir de este laberinto salvo desarrollando las capacidades. Pero desarrollar las capacidades va más allá del personaje. Es poner las características personales, individuales, de la mente, al servicio del Espíritu. El Espíritu Santo sabe cómo dar un buen uso, hacer un buen uso de esas capacidades.
Cuando utilizas esas capacidades desde la perspectiva del ego, el ego entonces las usa para vanagloriarse y para reafirmarse a sí mismo, lo cual te aleja del propósito del espíritu. Entonces vemos que no tiene nada que ver desarrollar tus capacidades para ponerlas al servicio del espíritu que perfeccionar el personaje para compensar una sensación profunda de insuficiencia. ¿Vale? Es importante hacer esta distinción. Vamos con Patrick, por favor. Hola Andrés, Hola. hola a todos. Es una voz muy linda, Andrés. Quería Gracias. decirte eso, la tonalidad, me encanta. Quería comenzar por eso que una vez comentaste que hay algunas personas que pueden llegan a desarrollar un ataque muy sutil y que bueno, eso puede generar ciertos problemas para su progreso si en su experiencia si no descubren esto. Ahora, en mi experiencia, me duele más un ataque sutil que un ataque directo y contundente. ¿Esto a qué se debe? ¿Y cómo puedo actuar cuando el nivel del ataque es muy sutil, en mi experiencia, con un otro? A ver, tanto las ilusiones como sus aparentes niveles son fabricaciones de la mente para justificar el punto en el que se encuentra. Entonces, cuando tú decides, porque no es más que una decisión, que un ataque sutil es más importante o peor para ti que uno más evidente, sigues utilizando la jerarquía de ilusiones para reafirmar la creencia en el ataque. Entonces, en lugar de distraerte con las diferencias de niveles, puedes centrarte en la esencia, que es que para ti sigue siendo importante la creencia en el ataque. Te entiendo. Porque si en realidad no hay ningún sí. ataque, la diferencia de niveles de lo que no existe no es más que una justificación, ¿te das cuenta? Claro, lo que yo quise decir es que tengo una reacción emocional solo cuando es sutil. Cuando es muy contundente es como que me es más fácil reconocerlo como una petición de amor. Igualmente Bueno, aplica lo que me estás diciendo, ¿no? eso puede estar relacionado con las experiencias que tú hayas vivido en cuanto a lo que consideras un ataque. Ok, ok. O sea, lo asocio más a un ataque sutil por ahí que a una más contundente. Sí. Pero es una cuestión así de trauma mío. O sea, específicamente que tengo una reacción ante eso. Perfecto. Claro, como todas las ilusiones son profundamente personales. ¿Cómo lo puedo, o sea, cómo puedo trabajar eso cuando me vuelva a ocurrir para poco a poco poder verlo como una petición de amor y no como algo Pásalo por el destructivo? filtro de la razón. Por el filtro de la ¿Me da razón. un ejemplo, por favor? Sí. Mira, el curso te da muchas referencias para que puedas aplicar a cada creencia que tienes. Entonces, Sí. como las emociones te están hablando de lo que crees, utiliza esas emociones para que te lleven hacia tu creencia. Por ejemplo, lo que hemos hablado ahora. No me molesta un ataque frontal, pero sí me molesta un ataque sutil. ¿No será que lo que quiero conservar es la creencia en el ataque? ¿Qué me dice el curso acerca de esto? ¿Ves? Claro. Significa entonces que todavía valoro el ataque como un medio de defensa de algo. Y ve tirando poco a poco de ese hilo, pasándolo, como te digo, por ese filtro de la razón. A medida que me ibas desarrollando esto, me di cuenta que, claro, cuando es muy sutil, claro, es porque no quiero rendir algo ahí. Ahora entiendo. Todavía quiero Claro, cambiar fíjate, algo de además afuera hay otro matiz. para obtener una recompensa. Hay Ahora un matiz entiendo. ahí importante. Cuando el ataque es muy evidente, también para una parte de tu mente, el otro se pone en evidencia. Es decir, queda claro para ti que es el otro el que está atacando. Y tú ahí eres la víctima del ataque. Sin embargo, cuando el ataque es más sutil, no puedes evidenciarlo de la misma forma. Y ahí te ves tú atacando. Esa última parte, ¿cómo que me veo atacando? Claro. No es tan claro que el otro sea el agresor. Ah, sí, pero ¿por No qué es tan me vería evidente. a mí atacando? Claro, no es tan evidente, no es tan evidente y por lo tanto eso hace que no puedas proyectar tu ataque sobre el otro,
de la misma Ah, forma, claro, lo no tengo cual excusas, produce claro, ira. como que no tengo excusas, no tengo una Ujú. excusa, no tengo una justificación para proyectar la ira, como dice el curso. O O para sea, no lo hacerte puedo la justificar. víctima, claro. O para hacer. Claro, exactamente. Yo en una situación así, o sea, yo veo mi emoción, veo mi reacción, y como me dijiste, busco ese hilo para buscar la creencia, pero en ese momento, o sea, conductualmente, o sea, no, o sea, me desapego completamente de la otra persona, ¿no? En esa situación específica. O sea, como que, Te o sea, me defiendes. concentro en mí. Ujú, O sea, me concentro en mi experiencia en ese momento. ujú. Correcto, o sea, perfecto. Y con respecto a lo que te preguntaba Glenda, creo, si aparece en mi experiencia, y es porque está obviamente relacionado conmigo. Lo que me dice la reacción emocional es en qué nivel de aprendizaje estoy, ¿correcto? Sí, ujú. Así Y, es. ok, eh, creo que por ahí quizás es lo mismo, pero cuando, cuando en una situación soy rechazado, pero la persona me rechaza y me dice tuvo un pretexto, tuvo una excusa, pero ya que es muy evidente que es una excusa, que es una mentira, y de hecho siento que si me quedo ahí escuchando su pretexto y su excusa, siento que de alguna manera que me está sacando poder y que yo estoy, eh, o sea, me estoy sintiendo como que me están engañando. O sea, yo lo que practiqué hacer, probé es retirarme, no es, o sea, o sea, acepto el no, pero cuando ya viene acompañado de todo un pretexto, a retirarme de ahí y no quedarme a escuchar todo ese pretexto. Entonces, yo lo que te estoy preguntando, yo siento que estoy negando y protegiendo a la otra persona de su error y de yo creerme el error. Además, porque lo que sí veo en mí es que me es más fácil quedarme a escuchar su pretexto por una cuestión de convalidación social a irme. Pero, o sea, quería consultar con vos si estoy negando o si estoy rechazando. O sea, si estoy haciendo un correcto uso de la negación o si estoy rechazando. Si en tu mente en realidad no existe ese conflicto o estás cerca de resolverlo, no tendrías ningún problema en observar simplemente las justificaciones del otro, sin tomártelo como algo personal. Si necesitas poner una distancia y además utilizas el argumento de que es por el otro o para ayudar al otro, hay un autoengaño ahí. No, no, perdón, por lo que decía el curso, de no reforzar el error en el otro. Pero sí, no, lo estoy haciendo, o sea, soy consciente, lo estoy haciendo por mí, porque Ujú. es como que siento que el otro se está quisiendo reafirmar y como que yo uso, si querés, al otro en este sentido para decir que además de ayudarme a mí, ayudo para que el otro no Claro, se pero ¿estás reafirme. hablando de algo puntual o de algo habitual? Y últimamente ha aparecido bastante en mi experiencia para reforzar mi creencia en la insuficiencia y del rechazo que ya habíamos hablado. Pues si ha Esto yo aparecido sé que le están dando habitualmente en tu experiencia, tendrías que poner atención en últimamente. lugar de huir. Están reforzando, yo sé que están reforzando, intentando reforzar esa creencia de insuficiencia. Entonces, yo no quiero continuar dando valor. Desde ahí venía la pregunta. Sí, Lo pero que es que está estás pasando pensando yo, estás pensando a la inversa. Tú ya le das valor a eso. Y lo que tienes claro, delante de ti es el exactamente. espejo de aquello que valoras. Y lo que haces Por eso entonces es tapar el espejo para no ver aquello que valoras en lugar de reconocer que lo valoras. me quedo y escucho su excusa o entonces me retiro. No, O no, sea, te porque ahí quedas y escuchas tu excusa. y la acepto. O sea, acepto, me quedo ahí y está bien. Le digo, bueno, gracias. Hasta ahí. Pero no me Sí, retiro pero antes de no escuchar. no va únicamente por el lado Acepto del por completo la comportamiento. experiencia. No tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con desde dónde actúas, desde dónde te paras ahí, como dices, a escuchar. Porque si tú Yo te siento que me sientes paro a atacado por escuchar. lo que el otro esté diciendo, está claro que no has visto todavía cuál es la fuente del ataque. Yo lo que siento, y me parece la parte importante, es que estoy convalidando socialmente, en este caso, la excusa de la chica, porque para ella no sentirse mal que me está rechazando o algo así. Sí, pero ves cómo Entonces, utilizas la justificación de lo social para no ver lo tuyo. Cuando eso pasa habitualmente, claro, además, como dices es en tu experiencia, olvídate de lo social, no te escondas detrás de lo social para reconocer lo tuyo. por eso, por eso es esa parte la que te iba a consultar, porque ya lo habíamos hablado antes con el tema de la sonrisa, que era para convalidar socialmente y quedar bien. Entonces,
Por eso no quería engañarme en el sentido de que, o sea, me quedo a escuchar su excusa o para no validar mi ego me tengo que ir. Entonces me quedo, o sea, según lo que me está diciendo, me recomendás que acepte, que vea que por detrás de lo que hay de esto social que estamos hablando, que en realidad es mi propia excusa Sí. y que me queda escuchar Quédate a ver cómo te rechazas a ti mismo y qué valor tiene eso para ti. por completo, claro, por completo. Si no, No no me lo das vas a cuenta. ver. Ok. Eh, el tema creo que te preguntaba Mario, el tema de la entrega del Espíritu Santo, esto para, yo vi los audios y los videos, o sea, no es que hay que hablar con el Espíritu, sino que es ver el tema este que me estás diciendo ahora, es ver esas pequeñas cosas y dar más conciencia a cada uno de los movimientos de nuestro personaje, ¿correcto? Ujú. Sí. Sí, eso Ok. es. Y, y déjame hacerte una última pregunta y dejar después al resto de los compañeros. Eh, yo siento, percibo, quizás es trivial la pregunta, pero yo siento en mi experiencia, que lo he visto en niños y en personas también adultas, que hay una diferencia entre encarnar en un cuerpo masculino y femenino. Es decir, yo siento como una eh, predisposición, quizás es un juicio, ¿no? Pero siento que hay una predisposición en el aprendizaje en la encarnación de un cuerpo masculino que en uno femenino. Lo veo en niños y bueno, y en adultos también en el mundo espiritual, ¿no? En referentes como, no sé, como en tu caso. O sea, veo más hombres que mujeres. Entonces, nada, tenía esa sensación, no sé, como que hay un diferente Pero sin embargo hay visión más mujeres en el ámbito espiritual en que el hombres. mundo. ¿Sí? Ah, Ujú. quizás preguntando, pero siendo como de maestros o de guías, hay como más hombres y siento como una falta de eso, ¿no? Ujú. Por lo menos desde mi juicio. Entiendo que preguntas entonces por ciertos roles, no solamente por el ámbito espiritual, sino por ciertos roles dentro del ámbito espiritual, ¿no? No, lo usé como un ejemplo. Yo siento que, digamos, a nivel, digamos, de vida, ¿no? Que como que hay una misión diferente, ¿no? En encarnar en un cuerpo masculino que femenino, me refiero, ¿no? O sea, Sí, del trabajo que tenemos que hacer. ¿Existe sí, esto o es una imaginación son... mía? No, de hecho es así, porque todo es el resultado de una decisión y está relacionada con el proceso de aprendizaje de cada uno. Y que beneficia a todos, por cierto. Entonces, cada uno elige el vehículo que mejor se adapta a aquello que ha venido a aprender y, por lo tanto, a enseñar y a reforzar. Y cada cuerpo tiene Pero, características distintas y, por lo tanto, oportunidades de aprendizaje diferentes. pero encarnar en un cuerpo femenino, como que siento que hay como más dificultades. Bueno, cada uno elige lo que quiere vivir. ¿Y eso es cultural, Andrés, o es una cuestión que trasciende lo cultural? A ver, Esa diferencia que es la que te estoy consultando. sí, esto trasciende lo cultural, y porque el plan va más allá de lo cultural, aunque lo cultural puede tener una correspondencia en el sentido de que le da forma a las lecciones que tienen que ser aprendidas. ¿Sí? Entonces, cada característica masculina y femenina, como digo, al aportar diferentes oportunidades de aprendizaje, se manifiesta de formas distintas. No necesariamente significa que haya más inconveniente o más dificultad en un caso que en el otro. Cada situación tiene sus particularidades. Entonces, si vemos esto desde el punto de vista del aprendizaje, podemos interpretar que a alguien le va mejor o peor según el cuerpo que haya elegido, pero eso es una cuestión de perspectiva, porque deberíamos ver qué significa mejor o peor. ¿Desde qué perspectiva lo estamos valorando? Desde el punto de vista del aprendizaje, toda situación de aprendizaje es máxima. Por lo tanto, no hay aquí mejor o peor. No se puede hacer una valoración correcta si no se ve desde una perspectiva general. Y además, cuando te curas, como dice el curso, no te curas solo para ti mismo. Y como eso está ocurriendo en todo momento en la percepción, cada rol es fundamental para llevar a cabo esa colaboración de todos. Claro, yo no, claro, no quise decir que, claro, por ahí me mal expresé, pero era más lo que decía al principio. Yo, por ejemplo, creo que el ejemplo más claro es con los niños. Yo a veces me encuentro con niños encarnados en cuerpos masculinos que
tienen como una paz ya, una predisposición por la paz ya por defecto, y con las niñas no, como que están más en el juego del negocio de obtener la atención de los adultos. Sí. Esa es la distinción que hago. Ya desde muy niño ya veo una distinción, y a eso hacía referencia, y por eso quería ver con vos para ver qué pensabas. Sí, claro, evidentemente la diferencia existe, eso es evidente, es claro. Aunque últimamente se quiera negar, esa diferencia es fundamental. Claro. Pero eso también trasciende lo animal, o sea, no tiene, no es ni cultural ni biológico, ¿no? Tiene que ver más con eso, con el aprendizaje, ¿correcto? Pero tiene su correspondencia biológica, porque ¿También? los hombres y las mujeres no perciben igual. O sea, Por eso estamos hablando ok. de vehículos distintos en prácticamente todo, Ok, desde lo psicológico a lo físico, evidentemente. pero la meta es la misma. Por supuesto, claro. Perfecto. Quería hacer una aclaración por un concepto que había hablado con vos. Yo cuando me refería a lo químico era a lo que vos hablabas por ahí de exaltación. Que yo lo reconozco, no sé, como algo más a nivel químico. O sea, yo siento un estímulo que químicamente me hace una anestesia de las emociones por ahí de bases reales. Que por ahí vos lo describías como que es todo emociones. Yo hacía esa distinción. No entiendo tu planteamiento. ¿A qué te refieres? Claro, habíamos conversado, porque yo te había planteado que existía como un estímulo que era más químico, de una interacción social, y que otra podía ser una reacción emocional. Uh-huh. Y yo te había hecho esa distinción porque yo sentía, por ejemplo, que hay situaciones donde yo me reía para descargar una tensión, pero sentía como una exaltación a nivel más de mi pensamiento y no tanto, o sea, sentía que con eso yo tapaba las emociones, como que anestesio mi sentir. Y eso, quería hacer esa distinción. Ah, muy bien. Gracias, Andrés, y gracias a todos por las preguntas, que estaban buenísimas. Gracias a ti por participar. Lorena, por favor. Hola, buenas. ¿Se me Hola. oye? Sí. Mira, la semana pasada en el grupo de estudio comentaste que había, si por ejemplo lo que aprendes lo extiendes pero no lo aplicas, había una disociación y era una hipocresía, Sí. ¿correcto? Vale. Sí. Entonces sería una disociación o igualmente una hipocresía, por ejemplo, si una compañera me expresa algo, ¿no? Y yo le digo, eso son expectativas. Las expectativas ya sabemos que viene del ego y te van a crear frustración asegurada, en fin. Te digo una serie de cosas que, claro, todavía yo creo las expectativas. ¿Eso sería una disociación? La expectativa siempre tiene que ver con la disociación. No. porque- La expectativa es un ejemplo. Yo me Sí. refiero si es una disociación en el hecho de que lo sepa, que se lo apunte a la compañera, yo lo sepa a nivel teórico muy bien y lo tenga clarísimo, pero aún así a la vuelta de la esquina a mí se me pilla en una expectativa. Eso es una disociación, A ver, decirle a la compañera. es que no estoy entendiendo muy bien el ejemplo que estás poniendo. Repítelo de nuevo, por favor. Vale. A ver, si yo todo lo que comparto con mis hermanos Sí. tengo que aplicármelo, porque si no, tú dijiste que hablábamos de disociación y de hipocresía. ¿Es así? Entendí eso, dijiste. Bueno, imaginaos te convendría hacerlo. No significa que todo el mundo lo pueda hacer ahora. Vale, pero entonces, para yo no caer en la disociación y en esa hipocresía, ¿cómo sería la forma de actuar correcta? Es decir, si yo, por ejemplo, veo en un hermano mío algo y le apunto de forma teórica, imaginemos que un ejemplo, pues eso es una expectativa, pero yo Sí. todavía Tienes expectativas. exactamente, tengo expectativas y no lo tengo trascendido, ¿eso sería una hipocresía o No, porque sigue siendo cierto. Otra cosa es que tú estés a la altura de tu propia indicación. Ajá. Vale, que a pesar de que yo sepa que yo todavía estoy en esas, de creer en la expectativa, pero yo puedo sí apuntar a mi hermano a decir que eso es una expectativa, ¿no? Claro, por dos razones. Primero, porque se aprende inicialmente a nivel intelectual, reconocimiento intelectual de los conceptos, por eso el curso comienza por el texto. Y esa es una parte fundamental.
Y segundo, porque si no, no habría forma de acabar integrando lo que se aprende a ese nivel si no se compartiera de alguna forma. Entonces, lo que tú haces al hacer eso, si lo haces desde el lugar correcto, es primero tomar conciencia de la aplicación intelectual de ese concepto, para después, progresivamente, ir integrándolo en ti. El conflicto, el problema puede estar en utilizar el conocimiento intelectual para proyectar y para no integrarlo en ti. Y entonces aferrarte a conceptos, decirles a los demás, porque además es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el tuyo, los errores que cometen, pero no estar tú misma dispuesta a aplicarte eso de lo que hablas. Ese será el problema y la disociación. Vale. Y otra pregunta, esta es un poco más del principio del curso, pero es que muchas veces no la he planteado por vergüenza, pero digo, ya voy a plantearla. A ver si sé explicarme. Cuando, por ejemplo, yo he entendido que el curso dice que lo que es el cuerpo es el templo del pecado, ¿no? Es el templo del espíritu. ¿Es correcto? ¿Del pecado o del espíritu? Digo, del espíritu, del ego, perdón. Del ego, ¿no? El templo del ego. El cuerpo es el templo del ego. Del ego, ¿no? El cuerpo es el templo del ego. Eso es Más bien así, ¿no? es el ídolo del ego. Vale. Entonces, cuando en esta experiencia una de las cosas que se me pide con el amor propio, el amor hacia mí, es cuidarme, cuidar mi cuerpo, no lo entiendo muy bien porque ahí me cuesta amar a algo que es pecaminoso y algo que no tiene valor y que encima alberga una serie de premisas que me aleja del espíritu. Entonces, no digo que esté como, yo qué sé, pegándome, flagelándome y tal, ¿no? Pero no entiendo ese... Entiendo. Sí, A ver, vale. en realidad se trata de una reinterpretación que se hace del cuerpo. Inicialmente se utiliza o se interpreta desde el punto de vista del ego el cuerpo como la justificación para el ataque, puesto que pareciera representar la limitación, y el Hijo de Dios no está limitado. Entonces, creer que el cuerpo es un límite es creer que tú eres un ser limitado por identificarte con él. Y eso da lugar a la proyección sobre el propio cuerpo. Hay que castigar el cuerpo, como hacen algunas sectas, porque es lo que me impide reconocerme como el Hijo de Dios, cuando lo que hace atacar algo o proyectar sobre algo es conservar intacta esa idea. Cuando alguien dice entonces, ama tu cuerpo, no es que te centres en sí en el cuerpo, sino no utilices el cuerpo para hacerte daño. Reinterpreta lo que has pensado acerca del cuerpo. Evidentemente esto también puede dar lugar a malas interpretaciones, como por ejemplo creer que el cuerpo es valioso por lo que es. El cuerpo no tiene ningún valor intrínseco. Es la consecuencia de la interpretación que tú hagas. Entonces, se trata más bien de reinterpretar el significado que tiene el cuerpo para ti. En lugar de usarlo para atacar, inclúyelo dentro de tu percepción como una herramienta que le es útil al Espíritu Santo para ampliar tu percepción, que es el enfoque correcto del cuerpo. Eso es. Y además entendí en una ocasión que dijiste que si, a ver, o sea, que todas las experiencias que la mente a través del cuerpo obtiene son improntas que se le quedan como evolución o involución, ¿no? No sé, no recuerdo haber dicho eso. Vale, a lo mejor no fuiste tú. Vale. Pero es un disparate lo que estoy diciendo, es decir, que si por ejemplo yo no cuido sin ser ídolo de mi cuerpo, si no lo pongo al servicio del espíritu y yo qué sé, pues imagínate pues que me violan o que me pegan o lo que sea, todo eso son improntas que también en la mente quedan ahí, ¿no? Pero esos ejemplos que estás poniendo son ya la consecuencia de la creencia en el ataque. ¿Cómo aparece esa persona que te golpea? En tu experiencia, si no tuviera nada que ver con tu mente. El cuerpo es solamente el escenario que representa tu creencia en el ataque. Claro. Tienes razón. Vale, perfecto, que a veces se me olvida. Vale, perfecto. Venga, gracias. A ti.
Bien, aquí pregunta Enrique. Hola Andrés, el diálogo interno que no me permite concentrarme en la lectura del curso no me permitió tener una mente queda cuando hice los ejercicios ni me permite meditar. ¿Es una elección que tomé? Así como se elige la ignorancia. ¿Es mi resistencia? Sí. La resistencia da lugar a todo ese parloteo interno al que hace referencia. La intelectualización es un mecanismo de defensa. Se pone en marcha cuando la mente siente miedo y entonces intenta calmarse a sí misma mediante ese movimiento automático que es la racionalización. Ese diálogo interno, al hacer ruido, acalla una voz más profunda que temes, como dice el curso, que es la voz del espíritu. Entonces intenta calmarse de escuchar esa voz, escuchándose a sí misma, básicamente. Andrea. Hola Andrés, cuando alguien hace algo y está en nuestra experiencia y está en el error y a nosotros no nos provoca emoción, ¿qué mensaje vino a traer? Porque igual hay una víctima en mi experiencia, aunque a mí no me genere ningún trastorno porque puedo entender desde el Espíritu Santo que la victimización de esa persona hay miedo y autocastigo. Pero la pregunta es, ¿qué hace una víctima en mi experiencia? Si yo respondiera a eso con la emoción, sé que eso es mío, pero en el caso que yo tenga esta neutralidad natural, ¿cuál es el mensaje que esa experiencia me deja? Habría que ver si lo que dices es cierto, en el sentido de que, como alguien planteaba aquí, puede aparecer una persona en tu experiencia con la finalidad de compararte con ella a un nivel inconsciente y entonces salvarte tú a través de lo que consideras que es un pecado por su parte. Es decir, tú apareces como inocente ante tus propios ojos si consideras que la otra persona es víctima. Y tú dices, yo no siento nada. Tal vez el regalo o el beneficio, regalo entre comillas, que tiene para ti la víctima es sentirte superior por contraste. La prueba, para observar si esto es verdad o no, es observar a tu alrededor si ese patrón se repite, como comentábamos también en un caso anterior. Si ese patrón se repite, hay algo a lo que tienes que poner atención con respecto al victimismo. El hecho de que no sientas una emoción inmediatamente no significa necesariamente que estés libre de estar involucrado en el victimismo, a no ser que eso realmente se mantenga en el tiempo. Recordemos que el bloqueo emocional o la disociación es algo muy habitual. Entonces tú puedes estar viendo víctimas todo el tiempo sin cuestionarte qué tienen que ver contigo. Lo estás haciendo, lo sé, pero me refiero a un nivel emocional más profundo, porque tú has llegado a la conclusión de que no tiene que ver contigo. Y lo que te planteo es, observa si realmente no tiene que ver contigo en más escenarios, no solamente con esa relación. Observa en más escenarios si el victimismo no está rondando por ahí, sobre todo para no caer en ese autoengaño. Rosario. Los límites me cuesta entender. Si todo lo que veo tiene que ver conmigo, ¿puedes explicar cuándo ponerlos y por qué si todo lo que veo habla de mí? Gracias. Hemos hablado muchas veces de la diferencia que hay entre límites y defensa. Cuando tú pones un límite, entre comillas, para evitar sentirte mal, eso no es un límite. Eso es una defensa. El límite auténtico se pone desde un estado de tranquilidad, de coherencia interna. Es la respuesta natural a tu manera de ver las cosas. No es la forma en la que te proteges de cómo otro ve las cosas. Entonces aquí la cuestión fundamental es la emoción que te lleva a poner el límite. ¿Sí? Si la emoción es de conflicto,
evidentemente te estás defendiendo. No estás poniendo un límite. Un límite es una estructura. Y para poner esa estructura primero tienes que tenerla. Y los que se defienden la han perdido. Por eso se sienten en desventaja o se sienten amenazados como para tener que poner un límite. O una defensa en este caso. Y otra Andrea Lorena dices, hola Andrés, en cuanto al tema de tierra plana, me pasa que no siento interés en conocer si es así o no. ¿Podrá ser un autoengaño en el cual me desligo de opinar o es natural? Lo mismo me pasa con la política y demás temas. Hago silencio, no porque tenga miedo de hablar, sino porque no siento interés. Cuando alguien no siente interés en un tema es porque su aprendizaje no pasa por ahí. El aprendizaje tiene que ver siempre con lo emocional. ¿Sí? Y si no hay una emoción, es que es un tema que de momento no tiene que ver contigo. Por lo tanto, la respuesta que das, que es silencio, o no implicarte en ello, es completamente natural. Y no deberías forzarte a dar una respuesta a algo que no te motiva simplemente por presión social o grupal de ningún tipo. Gracias, Andrés. ¿A ti? Mil gracias. Isabel, dices, hola a todos. Andrés, me gustaría saber si estoy haciendo bien llevando adelante los ejercicios junto con el estudio del texto. Comencé hace 6 años la lectura de un curso de milagros, aunque empecé a estudiarlo hace 6 meses, desde que te encontré en YouTube. Entonces decidí empezar los ejercicios del curso porque entendí que debía complementar dicho estudio para así facilitar mi alineación con el Espíritu Santo en mi mente. Sin embargo, en algún vídeo también te he escuchado decir que no se debería realizar los ejercicios hasta que no se lea el texto. Así me siento un poco confusa al respecto. ¿Podrías aclarármelo, por favor? Gracias de antemano. Bien, una cosa es leer el texto y otra cosa es estudiarlo. No es un libro de lectura, es un libro de estudio. Entonces el problema de hacer los ejercicios sin haber profundizado en la comprensión del texto es que tampoco se van a entender los ejercicios. Como decimos siempre, los vas a entender porque están en tu idioma, pero no vas a ver la profundidad y la dimensión que los ejercicios tienen, debido a que falta todo el respaldo de la comprensión a un nivel más profundo del texto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es importante tener integrado en cierto modo el texto antes de embarcarse en la práctica de los ejercicios. Porque, como digo, no es lo mismo que tengas el libro, que lo leas de vez en cuando, a que te plantees estudiarlo en serio, porque eso que aprendas en el estudio del texto es lo que después vas a aplicar en la práctica de los ejercicios. Si no tienes esa consistencia, difícilmente vas a poder sacar un buen provecho de los ejercicios. Por eso la invitación es a profundizar en el texto primero y después hacer el libro de ejercicios. Hola, Andrés, ¿me Sí. escuchas? Sí. Es que, bueno, te escucho y lo entiendo. Creo que ya te he oído en otro vídeo, en algún vídeo decirlo, pero es que no me queda del todo claro porque yo creo que si quiero reforzar esta alineación con el Espíritu Santo, cuando hablamos de esta parte, ¿no?, de la mente, Sí. y el curso es como el trampolín, ¿no?, para esto, es para un inicio. Pero claro, si yo estoy haciendo a la vez los ejercicios, puedo practicar. Si no hago los ejercicios, no estoy practicando, como tú también has dicho alguna vez, ¿no?, que debemos practicar a la vez que estudiar. Entonces, no sé si es que ¿Pero qué no te lo ha estoy impedido, entendiendo bien. qué te ha impedido estudiar el texto? No, a ver, estudiarlo por mi cuenta me cuesta porque yo llevo desde hace 6 años leyéndolo, pero claro, cuando te he encontrado a ti empiezo a ver más allá de todo lo que yo en verdad estaba entendiendo. O sea, yo ahora es cuando estoy entendiendo de verdad, profundizando en el curso de milagros, gracias a ti, ¿no?, a los vídeos, porque yo hasta ahora no había entendido todo lo que hay detrás, solo lo había leído. Y Y claro, ahora me entonces, estoy... ¿por qué no te planteas
Ya que te has dado cuenta de que el texto era algo distinto de lo que tú pensabas, ¿por qué no te decides a profundizar en él y después hacer los ejercicios? Estoy en ello con tu ayuda, con la ayuda de los vídeos de todas las personas que están participando también, porque me ayuda mucho escucharles. Pero claro, creo que los ejercicios, de hecho los he empezado varias veces, pero nunca los termino. O sea, Claro. en estos 6 años nunca lo he terminado y ahora creo como que empiezo ya a profundizar gracias a estos vídeos que digo que he encontrado hace 6 meses y claro, voy por el capítulo 14, igual que vosotros creo, con lo cual creo que de alguna manera estos ejercicios me ayudan a practicar cada día porque aunque los primeros son más prácticos que los que llevo por el 185 creo, ya es solo más que nada de entender lo que es el concepto, lo que hay detrás, ¿no? del ejercicio en sí. Pero claro, no estoy segura. Ahora escuchándote, ¿qué debo hacer? ¿Debo dejarlos? O sea, ¿debo dejar de leerlos diariamente como estoy haciendo desde hace 6 meses? La respuesta ya la tienes. Lo que pasa es que por alguna razón la resistencia no te permite verla con claridad. Es que quiero avanzar, o sea, quiero avanzar más rápido. Me veo ¿Por qué? ¿Cuál es la prisa? que... Porque Ay, los has dejado ya dejar de varias sufrir. veces. Si tuvieras prisa realmente, para empezar, la prisa es un síntoma de ansiedad, es decir, de miedo. Y no es una buena razón para hacer el curso, el miedo. No, yo no tengo miedo. Yo estoy harta ya de sufrir. Ujú. Entonces quiero dejar de sufrir, quiero dejar de identificarme con el ego y con todo este personaje, ¿no? que me he fabricado. Entonces, como ya estoy siendo consciente cada vez más, gracias a esta profundización del curso, ahora quiero pues compaginarlo con los ejercicios, porque como te digo, en algún momento he oído decir que para ayudar al Espíritu Santo, esa alineación con el Espíritu Santo en mi mente, los ejercicios son a través de ellos, es como se puede realizar Pero esa alineación. posteriormente de haber profundizado en la comprensión del texto. Esa parte, ¿qué haces con De ella? todo, pero de todo el texto, o sea, tengo que terminar todo el curso. Tengo que terminarlo, ¿no? Ok. Hay que leerse los 31 capítulos, entonces. Fíjate, si tienes resistencia solamente para leer, para seguir un aspecto teórico del curso, ¿cómo crees que no vas a tener resistencias a la hora de la práctica? ¿Ves por qué ocurre? Ya, pero con tu ayuda es mejor. Quiero decir que con tu ayuda es más Sí, fácil. pero Yo creo que fuese independientemente mejor. de la ayuda, a ver, ver vídeos en YouTube o donde sea, te puede dar una respuesta puntual o alguna referencia, pero no tiene nada que ver con el estudio que tú lleves a cabo. No es No, una sustitución de eso. Entonces, primero es tu estudio y después de tu estudio la práctica de los ejercicios y nada puede sustituir el estudio que tú realices. sí, el estudio que yo estoy realizando es a través de los audios que yo estoy viendo Pero en la no, web. eso no es así, ¿te das cuenta? No es así. O sea, ningún vídeo, ningún audio debe sustituir el estudio que tú lleves a cabo. No lo complementa, no lo sustituye, Ajá. lo complementa, Vale, o ¿no? sea, Solo tú estás estoy estudiando por tu estudiando. cuenta todos los capítulos y subcapítulos, ¿no? Sí, exactamente, sí. Vale. Entonces, cuando acabes de estudiar los capítulos hasta el 31, tendrás una idea o una consistencia mayor que te podrá servir para embarcarte en la práctica de los ejercicios. Ok. Mira, sería mejor que empezaras una vez de verdad que tantas veces como lo estás haciendo, ¿no te parece? ¿Por qué? Porque una vez que concluyas el estudio del texto, lo siguiente es un año de práctica. Nada más. ¿Cuánto llevas? Ya llevas 6 años. Ya, un tiempo ya. El grupo tardó 5 años y medio en completar los 31 capítulos y el estudio de los ejercicios fue después. Entonces, Ya podrías sé. haberlo hecho ya, aunque fuera por tu cuenta de esa forma, pero las resistencias hacen que requieras más tiempo, ¿ves? Lo que me pasa Andrés ahora que yo ahora por mi cuenta, como cuando te escucho, lo profundizamos, o sea, todo el mundo creo que lo profundiza más contigo, con tus respuestas y bueno, creo que es más fácil, ¿no? Escuchándote, ahora por mi cuenta creo que no tengo confianza en mí misma para hacerlo por mi cuenta, o sea, como que te necesito a ti, o sea, como que creo que necesito tu aportación
esa aportación que tú das de cada fragmento, de cada subcapítulo, cada capítulo, y claro, me siento como insegura. Ahora, yo por mi cuenta creo que no puedo... Digamos que tú tenías una manera de entender el curso y con las explicaciones que se dan ves información que a lo mejor no estabas viendo hasta entonces, ¿no? Y eso hace que sientas inseguridad de tu propio punto de vista. Exactamente, así es. Ujú. Vale, ¿y cómo puedes resolver eso? Yo pensaba que era haciendo los ejercicios, pero veo que no. Creo que estaba confundida. Vale, pues, no sé, paciencia. Mira, es muy seguir. sencillo. Date tiempo para entender o pide ayuda para entender. Pedir ayuda para entender te ahorra tiempo. Si tienes tiempo, dedícale tiempo entonces y ya está. Pero sería mejor hacer las cosas correctamente, para hacerlas en menos tiempo. Pedir ayuda o darme tiempo. O las Claro. dos. Lo que pasa es que si pides ayuda no necesitas tanto tiempo. Tiempo. Vale. O sea, pedir ayuda significa, por ejemplo, unirme a los grupos, ¿no? Si sientes que te va bien estudiar en grupo, únete a un grupo de estudio. Si sientes que te va mejor hacerlo por tu cuenta, dedícale tiempo. Vale, de acuerdo. Ok. Entender las cosas bien te ahorra tiempo. Pero si Claro. tienes tiempo, dedícaselo. Sí, sí. De acuerdo. Entendido. Muchas gracias. Muchas Muy bien, a gracias. ti, Isabel. A ver. Richard Mendoza. Dices, hola Andrés y a todos. Mi pregunta es, ¿el Espíritu Santo cancela los efectos en las formas físicamente? Después del proceso de perdón con el Espíritu Santo, me refiero al guión. El Espíritu Santo cancela los efectos al nivel del pensamiento, y es el pensamiento el que puede dar lugar a una forma distinta. El Espíritu no tiene nada que ver con las formas. Pero los efectos se pueden manifestar a través de las formas también. ¿Vale? Causa y efecto van de la mano. Lo que pasa es que algunos efectos se pueden manifestar a un nivel distinto al de la forma, lo cual no significa que la causa no haya cambiado, como dice el curso con respecto a los milagros, que no siempre tienen efectos visibles. Mila. Hola Andrés, no pude estar presente en parte de una sesión de orientación debido a una tormenta que me dejó sin red de internet. No puedo comprender en esta situación que la causa estuviera en mí. Muchos agricultores de la zona perdieron muchas de sus cosechas. Bien, entiendo que lo que estás diciendo es, mi mente no tiene el poder de generar una tormenta que afecte a otras personas. Es así, ¿verdad? Sí, sí, así es. Vale, pero aquí no estamos diciendo que tu mente generara una situación que afectara las cosechas de otros. Estamos diciendo que cada uno es responsable de lo que experimenta y de la respuesta que da a cada situación. Entonces, una misma situación puede ser interpretada de forma diferente. ¿Ves? Y hay situaciones que tienen o que ofrecen una posibilidad de aprendizaje a cada uno en su nivel. ¿Ves cómo es la relación causa y efecto? No es que tu mente, como Mila, haya causado un daño a otros o a sí misma por perder la conexión de Internet, por ejemplo, sino que una situación que se da como resultado de una decisión conjunta que afecta a todos los implicados, ofrece una posibilidad particular e individualizada de aprendizaje a cada uno. Cada uno aprenderá de esa situación lo que necesite. Por ejemplo, se han dado muchos casos ante una catástrofe que permite que algunos utilicen esa situación para victimizarse el resto de su vida y otros para despegar y volar muy por encima de esa situación utilizándola como trampolín. La situación era la misma, la respuesta muy diferente. ¿Lo ves? Sí. Ujú. O sea que el agricultor también la quería, de alguna manera, la tormenta. Es imposible escaparse de lo que uno mismo decide. Ujú. Vale, Pero otra cosa es el gracias. uso que se haga de ello, ¿vale?
Sí, sí, vale, gracias. A ti, Mila. Fátima. Hola a todos. ¿Podrías explicar, Andrés, el proceso de la expiación y poner algún ejemplo? Muchas gracias. Cuando hablamos de expiación, hablamos de un proceso correctivo en la mente a lo largo del tiempo, como todo proceso, evidentemente. Entonces, cuando preguntas por un ejemplo, podríamos utilizar cualquier experiencia vital, porque todo lo que tiene que ver con el tiempo tiene que ver con la oportunidad de corregir los pensamientos. Entonces, el proceso de expiación fue puesto en marcha por una mente que trasciende todas las limitaciones de este mundo, Jesús en este caso, y pone ese aprendizaje a disposición de todas las mentes. Porque, como dice el mismo curso, cuando te curas no eres el único que se cura. La expiación, entonces, el proceso de la expiación se pone en marcha a partir de que alguien reúne el aspecto de su mente separada con la mente del Espíritu Santo. Establece ese puente. El curso dice que el principio de la expiación estaba presente incluso antes de que fuera necesaria. Esto significa que la voluntad de Dios simplemente se lleva a cabo invariablemente. Y que cuando alguien considera que hay otra voluntad aparte de la de Dios, la expiación es la respuesta que te enseña que eso no es posible. Todo lo que ocurre en ese proceso del tiempo es precisamente esta enseñanza, que todo aquello que se elige sin tener en cuenta la voluntad de Dios, la cual es también tu voluntad, solamente puede desembocar en algún tipo de insatisfacción o de frustración. Y ejemplos de estos tenemos todo el tiempo cada vez que alguien intenta reafirmarse en sus creencias falsas o proyecta sobre otro o no está dispuesto a reconocer un error. Todo eso son resultados de haberse decidido por la separación. La respuesta es la expiación, que tiene el propósito de corregir esos pensamientos que propician esa creencia falsa, la separación. ¿Vale? Por eso digo que no hay un ejemplo concreto. Cada experiencia es una posibilidad desde el punto de vista del espíritu para aplicar ese principio correctivo a través del perdón primero y los milagros como consecuencia. Sí, perdón Andrés, te quería hacer una consulta. ¿Yo puedo leer la parte del manual para el maestro antes de hacer los ejercicios? Porque ya estoy terminando con el texto y quería, en lugar de arrancar con los ejercicios, leer esa parte porque me parece que pie hay conceptos muy interesantes que me parecería que me ayudaría a realizar mejor los ejercicios. No hay ningún inconveniente por leer el manual antes de hacer los ejercicios porque no tienen ningún tipo de repercusión sobre los ejercicios, pero la práctica de los ejercicios sí tiene repercusión sobre la comprensión del manual, porque, por ejemplo, en el manual hace referencia a momentos de la práctica y si no has hecho la práctica no vas a saber a qué se refiere ni cómo se siente. Ok, o sea, entonces en cualquier caso podría releer la parte del manual del maestro luego de hacer los ejercicios nuevamente. Sí, sin ningún problema. Buenísimo. Gracias y gracias a todos. Muy bien. Fátima, por favor. Buenas noches a todos. Hola. Una pregunta. Cuando hablas de la voluntad, es que no sé si lo entiendo bien. Entiendo como que hay dos tipos de voluntad. Como que está como la voluntad de Dios y tu voluntad. O sea, me pierdo un poco ahí. Por eso que no sé si lo tengo bien entendido. Sí. Si hay dos voluntades. No. Solamente existe una voluntad. Pero cuando negamos esa voluntad al negar nuestra identidad, siendo nuestra identidad la voluntad de Dios, la mente da lugar a un sustituto de esa voluntad, como una forma de compensar el vacío por haberla negado. Esto es lo que produce la apariencia de una voluntad aparte de la de Dios. Pero como no es cierto que haya ninguna voluntad aparte de la de Dios,
a partir de ahí todas las conclusiones a las que se llega como consecuencia de creer que ciertamente existe una voluntad propia, da lugar a confusión y a aparentes alternativas. Porque cuando tú estableces que tienes una voluntad propia aparte de la de Dios, lo cual es una ilusión, es una fantasía, esto da lugar como consecuencia a más fantasías que refuerzan la primera. Por eso el curso insiste en lo importante que es el reconocimiento de tu voluntad unida a la de Dios, que se manifiesta a través del Espíritu Santo en ti. Vale, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. O sea, hay una exclusivamente. Lo otro forma parte de la ilusión y parte del ego, ¿no? La que crees como tu voluntad. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Muy bien, a ti. Mónica, dices, con respecto al artículo ¿qué es trascender el ego? Hay un párrafo que dice, esos grandes agentes de movilización y cambio no fueron egos pequeños. Fueron grandes egos en la más completa acepción del término, precisamente porque el ego, vehículo funcional del dominio de la mente, puede existir y de hecho existe con el alma, vehículo de lo sutil, y con el yo, vehículo de lo causal. Mi pregunta ¿es cuando utilizo al cuerpo como un medio de comunicación? Sí. Es una forma de poner el ego al servicio del espíritu. Aquí es importante entender también que no todos los autores le dan exactamente el mismo tipo de interpretación cuando hablan del ego. Aquí dice que el ego existe. En este artículo el curso dice claramente que el ego no existe, pero es importante comprender los términos más allá de sí mismos. Entender desde dónde está hablando cada autor y, aunque parezca una contradicción, está apuntando hacia lo mismo. Lo que está diciendo aquí es que ¿a quién va a utilizar mejor el espíritu? ¿De qué se puede valer mejor el espíritu? ¿De alguien apocado? ¿De alguien sin ímpetu? ¿De alguien sin determinación? ¿O alguien que tenga todas esas características que se pueden atribuir, por ejemplo, al ego? Una persona agresiva o una persona violenta y una persona que se hace la víctima, ¿a quién se podría pensar que el ego puede utilizar mejor para sus propios fines? Evidentemente, a la persona que tiene mayor ímpetu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede transformar eso y dirigirlo en la dirección correcta. Pero quien no tiene dirección consciente, quien se siente víctima de cualquier vaivén, ¿cómo puede ser utilizada? Por el espíritu, hasta que no tenga un punto de estabilidad, que el otro sí tiene aunque mal encauzada. ¿Lo vemos? Entonces, cuando se refiere a que tenían grandes egos, significa que tenían fuertes personalidades o carácter fuerte, por ejemplo, el cual puede ser utilizado correctamente por el Espíritu Santo. Pero una persona mediocre no puede ser utilizada porque no tiene los recursos psicológicos adecuados o suficientes como para ser un buen instrumento del Espíritu. Se refiere a eso. No es que tengan más ego en el sentido de que ataquen más. Puede ser que estén equivocados en algún momento y lo hagan, pero eso se puede reconducir debido precisamente a tener ese tipo de característica. Muy bien. Y María del Mar, dices, ¿la disposición solo surge después de estar harto? No necesariamente, pero suele ser así. Porque la mente que se ha embarcado en la separación pretende tener razón, y hasta que no entiende que esa es la dirección equivocada, no está dispuesta a reconsiderar esa dirección. Entonces suele ocurrir así, pero no es necesario que sea así. No es necesario estar harto o llegar hasta ese punto para cambiar de dirección. El curso dice que tu capacidad para sentir dolor es muy grande, pero no es infinita, y que a la larga todo el mundo se da cuenta de que debe haber un camino mejor. Esto no significa que debas llegar hasta el fondo, hasta una completa disociación,
para darte cuenta de que no lleva a ninguna parte. ¿Vale? Entonces, suele ser así, es lo habitual, pero no es necesario. Bien, pues ahora sí vamos a terminarlo, vamos a dejar aquí. Y os quiero agradecer a todos por vuestra participación, por haber utilizado este tiempo y dedicado a hacer estas preguntas y estos planteamientos. Así que muchas gracias, nos vemos en diciembre. De nuevo, tenéis las fechas en el calendario, aparecerán próximamente, de la siguiente reunión, ¿vale? De nuevo, muchas gracias y un fuerte abrazo. Chao.